En la segunda fase tendremos un auge de las energías renovables, que se notará sobre todo en 10 o 20 años, con especial competitividad de la energía eólica, que ya es ahora la más competitiva. Y también probablemente surgirá un desarrollo de la tecnología fotovoltaica, por lo que creo, como cree la firma Shell, que en el 2050 tendremos el 50% de nuestras necesidades energéticas cubiertas por las energías renovables. Bajo este glaciar de los Alpes franceses existe un camino medieval muy transitado en la época. Es la evidencia de que el clima de la Tierra es cambiante y en plazos no tan largos. Ocurre que hablar de cambio climático es casi una redundancia, porque la principal característica del clima es precisamente su variabilidad. Las microburbujas de aire congeladas en los hielos árticos y antárticos guardan el secreto del clima. Los investigadores son capaces de saber la temperatura y las características del aire de hace millones de años, analizando las burbujas que se encuentran sepultadas bajo kilómetros de hielo. Además, los anillos de crecimiento de árboles fósiles y de corales y otros sistemas permiten conocer con ciertas garantías el registro de temperaturas. Sabemos, por ejemplo, que hace 250 millones de años la temperatura media de la Tierra era al menos 5 grados más alta que la de hoy. Pero esos cambios fueron muy paulatinos. Las especies animales y vegetales tenían tiempo para acostumbrarse a los cambios, para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero en los últimos años se ha detectado indicios de que ahora el clima está cambiando de forma tan notable y rápida que sus consecuencias sobre la economía y la vida pueden ser catastróficas en un plazo relativamente corto desde nuestra perspectiva, y un leve parpadeo en el tiempo geológico. La Tierra se calienta lenta pero inexorablemente y la temperatura media del planeta se ha incrementado en cerca de 1 grado desde mediados del siglo XIX. Expertos de todo el mundo, integrados en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, han desarrollado modelos de predicción que indican que durante el siglo XXI esta tendencia se acelerará entre 2 y 5 grados más. Pero ya nadie duda de que el cambio climático se está produciendo. Hay dos factores que influyen en este cambio: la tendencia natural y la actividad humana sobre el clima. Más del 50% de los cambios climáticos que se han venido observando en los últimos 150 años, pues por lo menos la mitad de ese cambio climático en los 100 primeros años se deba a alteraciones naturales de la energía solar recibida. En los últimos 40 o 50 años, sin embargo, casi un 70% del calentamiento observado en la Tierra se debe probablemente a la intensificación de gases de efecto invernadero, y el otro 30% o 40% se deba probablemente a las alteraciones naturales de energía solar recibida y de viento solar. De manera que nuestro problema es, hay muchas causas que alteran el balance de radiación es el que produce los cambios de clima, y realmente todas las causas que alteran el balance influyen en el cambio de clima. No podemos decir ni que sea el viento solar solo, ni que sea la radiación solar sola, ni que sea la intensificación de gases de efecto invernadero únicamente la que produce el cambio climático. Todas las causas actúan de manera simultánea, y si atribuimos a los gases de efecto invernadero el cambio climático futuro es porque la alteración futura es dominante en ese equilibrio, y por lo tanto por eso atribuimos en lo fundamental al aumento del efecto invernadero nuestra preocupación por el cambio climático de aquí hasta el 2100.
Nuestro modelo de producción de energía tiene un impacto extraordinario sobre el medio ambiente, sobre todo debido a las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero, considerados por el Protocolo de Kioto como los grandes culpables del calentamiento excesivo de la Tierra. La inmensa mayoría de estos contaminantes provienen de la industria y el transporte, es decir, del uso de la energía. Los combustibles fósiles, sobre todo el carbón y el petróleo, son los grandes responsables del aumento del dióxido de carbono atmosférico, responsable de 2/3 del aumento del efecto invernadero que amenaza cambiar el clima. La atmósfera actual contiene unas 360 partículas por cada millón de partículas de dióxido de carbono, aunque hasta el siglo XVIII esta cantidad era solo de 280. El causante de este incremento es la especie humana, que ha devuelto a la atmósfera buena parte del dióxido de carbono enterrado en forma de carbón, petróleo y gas natural. Uno de los problemas asociados al cambio climático es el efecto sobre el nivel de los mares, que está ascendiendo a una velocidad de 2 milímetros al año. Se sabe que el incremento de la temperatura del mar hace que aumente el volumen por dilatación, pero eso solo explica un aumento de 0,4 milímetros. La fusión de los glaciares continentales contribuye con 0,35 milímetros más, pero aún queda por explicar algo más de 1 milímetro y algunas hipótesis lo achacan a los glaciares de Groenlandia y de la Antártida. Otras, sencillamente, no saben por qué sucede. Se trata de uno de los problemas más graves con los que se enfrenta nuestra especie, ya que el 75% de la población mundial vive en zonas costeras. Si se deshelase el hielo que hay en la Antártida, un cataclismo que no está previsto ni en las peores predicciones, los mares subirían 65 metros, y de Nueva York, por ejemplo, solo se verían los edificios de más de 40 plantas. Pero sin llegar a ese extremo, una subida de 1 metro tendría efectos desastrosos sobre la población y la agricultura mundiales. Países enteros como Holanda o regiones como Bengala desaparecerían del mapa. Todas son limpias y abundantes. No se agotarán mientras la Tierra exista. De una u otra manera, tienen su origen en la radiación solar, un fabuloso manantial que nos proporciona casi 20 veces más energía de la que puedan contener todas las reservas de combustibles fósiles del planeta. El viento, el agua, el sol, la masa biológica o el propio calor interno de la Tierra son fuentes de energía renovables, los elementos que mantendrán el mundo en marcha a partir de un futuro no muy lejano. Actualmente, las nuevas fuentes de energía renovables están incrementando rápidamente en cuanto a su utilización y observamos que crecen entre un 30 y un 40%, principalmente la eólica y la fotovoltaica. Creemos que la biomasa tiene un gran potencial, pero la logística para su uso es demasiado compleja como para que tenga el mismo tipo de incremento. De todas formas, hemos estado siguiendo las curvas progresión de estas tecnologías y están alcanzando muy rápidamente a las formas convencionales de obtener energía. Así que creemos que en los próximos 10 años veremos un gran desarrollo de estas energías renovables. El futuro de las energías renovables es prometedor, pero hacer que llegue a ser una realidad no es tarea fácil. Además de superar barreras científicas y tecnológicas, será necesario preparar el terreno en los aspectos sociales y sobre todo económicos. Los críticos hablan de elevados costes de producción, aunque es posible que estos argumentos no sean tan reales como pueda parecer.